Buenos días. Vamos a comenzar la transmisión para la Iglesia Bíblica del Camino. Es una bendición poder acompañarlos esta mañana. Como siempre voy a pedir si me pueden confirmar si se escucha bien. Es la de siempre. Estamos contentos por lo que podemos recordar en esta fecha. Es algo muy importante. Nosotros podemos recordar la reforma protestante. Podemos recordar la reforma protestante, y es un movimiento religioso cristiano que nació antes de lo que Lutero hizo, pero con lo que Lutero hizo fue ampliándose, Como siempre voy a pedir si me pueden confirmar si se escucha. Tenemos siempre temas técnicos ahora en estos tiempos, ¿no? Lo de Lutero fue decisivo, o fue algo que produjo un quiebre, pero la reforma ya se iba gestando. Sin embargo, en 1517 hay un quiebre que es mucho más fuerte. Entonces comienza de una manera más oficial, por decirlo de alguna manera, de una manera más señalable, más fácil de señalar, la reforma protestante, que es este movimiento religioso cristiano del siglo XVI, que lleva a un cisma, a una división dentro de la Iglesia Católica Romana, para dar origen a diferentes iglesias agrupadas bajo la denominación de protestantismo. La intención inicial de esta reforma era reformar la Iglesia Católica a fin de retornar a un cristianismo más bíblico, a un cristianismo primitivo. Europa en este tiempo llevaba 1000 años sin tener la Biblia en los idiomas de los pueblos. Y uno de los puntos característicos de la reforma fue buscar que la Biblia fuera traducida a todos los idiomas posibles. Nosotros el 31 de octubre celebramos un aniversario más de la Reforma. En este año vamos a celebrar el año 503 de la Reforma protestante. 503 años en donde un grupo de hermanos decidió volver a la Biblia, decidió volver a la Biblia para determinar lo que ellos creen y también para determinar cómo es la manera correcta de conducirse. 503 años en los que hemos recibido más libertad porque hemos conocido mejor la verdad. Y en ese tiempo surgieron 5 máximas teológicas que caracterizan a la Reforma protestante. La caracterizan. Las 5 solas se le dicen, son como máximas, son frases en latín que surgen durante la Reforma protestante y de alguna manera resumen las creencias teológicas básicas de los reformadores y de los protestantes, que entran en contraposición con la Iglesia católica, con la doctrina católica. Estas 5 frases se les dice 5 solas. Son sola Scriptura, solus Christus, sola gratia, sola fide y soli Deo gloria. Sola Scriptura es la frase que se usa para decir solamente la Biblia. Significa solamente la Biblia, entendiendo que la palabra de Dios es la máxima autoridad en materia de fe y de práctica. Por tanto, nada que contradiga la revelación de Dios puede regular la vida del creyente. Y esto nos libera del autoritarismo dogmático. También podemos ver la otra sola, solus Christus, solamente Cristo, y entendemos que la salvación se encuentra solo en Cristo, solamente en Cristo, excluyendo así de manera absoluta cualquier otro posible camino para llegar a Dios. No hay otro camino para llegar a Dios, solamente Cristo. Esto también nos libera de la idolatría. Sola gratia, que significa solamente por gracia, se refiere a que la salvación es un don de Dios. Por tanto, es algo que el pecador recibe de forma gratuita, de manera inmerecida, basada en los méritos de Cristo alcanzados durante su vida, su muerte y su resurrección. Y esto nos libera del legalismo. Sola fide significa solamente a través de la fe. La salvación solo puede ser recibida cuando ponemos nuestra fe en aquel que murió por nosotros, excluyendo la posibilidad de que nuestras obras puedan contribuir para nuestra salvación. Esto nos libera de la autojustificación. Y soli Deo gloria significa solamente a Dios la gloria. El propósito de la salvación que recibimos es glorificar a Dios, poner de manifiesto las excelencias y las virtudes del carácter de Dios. Y esto nos libera del antropocentrismo. Hoy quería hacer énfasis en algunas características de la primera de las 5 solas, en algunas características de ella, en sola Scriptura, solo la Biblia.
Solo la Biblia es nuestra autoridad en doctrina y conducta, nadie más. Y Dios ejerce su gobierno sobre su pueblo a través de su ley. Nuestra sumisión al señorío de Dios se expresa en nuestra relación y obediencia a su palabra, ¿sí? Hoy nos vamos a enfatizar, hoy vamos a enfocarnos en la primera de las 5 solas, sola escritura. La palabra de Dios es tan gloriosa que Dios en el Salmo 138:2 la ha emparejado con su nombre. Dios ha engrandecido su palabra conforme a su nombre. En el Salmo 119, el capítulo más largo de toda la Biblia, hay un tema principal y casi es monotemático. El Salmo 119, que es el capítulo más largo de la Biblia, habla principalmente de una sola cosa, de la Biblia misma. Es una canción, es la canción más larga de la Biblia y tiene sus paralelos con parte del Salmo 19, con la parte del centro del Salmo 19, que también exalta lo gloriosa que es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, esta escritura que nosotros tenemos como fuente máxima de autoridad, de doctrina y de conducta, es inspirada por Él, por Dios, es autoritativa, es inerrante y es suficiente. Cuando decimos que es inspirada, estamos teniendo en cuenta que Dios, el Espíritu Santo, llevó a los autores humanos a escribir exactamente lo que Dios quiso que fuera escrito. Entonces entendemos que la Biblia es la autorrevelación de Dios, escrita en palabras accesibles para nosotros los humanos. Así que cuando leemos la Biblia, sabemos que Dios es quien está hablando. Sabemos que es autoritativa. La Biblia constituye la única regla infalible de fe y de práctica. No es ninguna autoridad humana nuestra regla de fe y de práctica, sino que es la Biblia. No importa cuánta reputación tenga, ni tampoco importa cuánta popularidad tenga una idea, ni la reputación de sus expositores, sino que lo importante para el protestante es la Biblia. La Biblia es la máxima autoridad de fe y de práctica, de fe y de conducta, de doctrina y de conducta. También sabemos que la Biblia es inerrante. Esto significa que no tiene error, que es perfecta en su composición, no tiene fallas, hablando desde los idiomas originales, y ellos no afirman nada que sea contrario a la verdad. La palabra de Dios no puede mentir ni puede ser incorrecto en ningún tema que trata, ¿sí? Es inerrante. Y sabemos también que la palabra de Dios es suficiente. La Biblia es todo lo que necesitamos para la vida y para la sumisión a Dios. Proporciona un claro recuento de la obra de Dios en función a la restauración de la relación entre Él y la humanidad a través de su Hijo Jesucristo. No necesitamos otras escrituras, no necesitamos nuevas revelaciones, porque la Biblia es el único, pero también es el suficiente medio de revelación para el tiempo pasado, el presente y el futuro. Aquella persona que acude a otras revelaciones ataca la sabiduría de Dios, quien diseñó la Biblia para hacer todo lo que necesitamos. Y vamos a hablar así, vamos a vuelo de pájaro, teniendo en cuenta parte de la Reforma Protestante, parte de una de las 5 solas, que es sola Escritura, solamente la Biblia, comprendiendo de que la Biblia es inspirada por Él, es autoritativa, es inerrante y es suficiente. Y vamos a hablar un poquito más de la suficiencia de las Escrituras. Esto ha sido a modo de introducción lo que hemos hecho hasta ahora, lo que hemos dicho hasta ahora, pero quiero resaltar la suficiencia de las Escrituras. Ella es suficiente, ella alcanza, en ella está todo lo que necesitamos para la vida cristiana, desde la salvación hasta todo lo que continúa. Nosotros necesitamos la revelación de Dios. Y esa revelación de Dios escrita es suficiente para nuestra vida. Esta doctrina, la de la suficiencia de las Escrituras, es una de las más valiosas del cristianismo y es una de las características del cristianismo protestante. Pero al mismo tiempo es una de las más atacadas y despreciadas. Todo el tiempo aparecen muchas disciplinas, aparecen consejos, incluso profesiones, queriendo ayudar a Dios en guiar a su pueblo, como si a Dios se le hubiera olvidado o pasado por alto algo. Pero nosotros sabemos que la Biblia es suficiente y sabemos que solamente quienes no la conocen bien no la perciben así.
Y la Biblia tiene algunas características que vamos a señalar. La Biblia, la palabra de Dios, una de las bases de la Reforma Protestante, una de las 5 solas que también da pie al resto de las solas, tiene características que hoy vamos a señalar. Una de estas características, podemos ver en Génesis 3, 1 al 5, es que ella es atacada históricamente. Ya en el huerto del Edén había un ataque constante, un ataque decidido, un ataque intencional contra lo que Dios ya había revelado en el principio. En Génesis 3, 1 al 5, aparece la serpiente y le dice a la mujer, ¿con qué Dios les ha dicho? Y luego le dice, ciertamente no morirán. ¿Y qué está haciendo la serpiente? La serpiente está poniendo en duda la importancia de lo que Dios ya les había revelado, que era muy poquito en términos verbales, a Adán y Eva. Era muy poquito lo que Dios ya había revelado de sí mismo comparado a toda la revelación que tenemos ahora. Sin embargo, la serpiente aparece y ataca a la palabra de Dios. Le dice, ¿así que Dios les dijo? No va a pasar lo que Dios dijo. Y vemos cómo la serpiente pone en el corazón de Eva la duda. Y la duda produce error y este error produce pecado. Como si Dios no hubiera dicho lo suficiente acerca de cómo se tenían que comportar en el Edén. Como si Dios no hubiera sido claro. Como si Dios necesitara un editor de contenidos. Así comenzó el ataque y sigue hasta el día de hoy. Y este ataque, esta característica que tiene la Biblia, que es atacada históricamente, presenta con esta característica muchas advertencias también. Lo que quiero decir es que la Biblia es atacada históricamente y dentro de la misma Biblia habla de estos ataques. Por un lado los muestra y por otro lado nos previene de que los ataques van a continuar. Este ataque contra la Biblia y contra su suficiencia puede aparecer en cualquier lugar, pero también aparece dentro del pueblo de Dios en las iglesias. En Primera de Juan 4:5, hablando de los falsos maestros, dice el apóstol Juan, ellos son del mundo, por eso hablan de parte del mundo y el mundo los oye. Fíjense lo que Juan dice en 1 Juan 4:5. Dice que hay falsos maestros infiltrados en las iglesias, que están en las iglesias pero son del mundo y hablan de parte del mundo y el mundo los oye. Este pensamiento aparece una y otra vez en las iglesias. No aparece diciendo somos del mundo pero estamos en la iglesia, sino que aparecen de otra manera. Aparecen diciendo tenemos que parecernos más al mundo para que nos acepte. Y llegan a las iglesias personas que incluso llegan a liderar la iglesia diciendo que no es suficiente lo que la Biblia dice, ni es suficiente cómo se ha expresado Dios. Entonces ellos determinan que deben completar lo que Dios reveló. ¿De qué manera? Añadiendo lo que el mundo dice. Dicen tenemos que parecernos al mundo para que nos acepte. Y ellos llegan a la iglesia diciendo el mundo busca, el mundo necesita y plantean necesidades del mundo según sus propios corazones y no según Dios. Fíjense qué interesante, porque muchas cosas en las iglesias se definen de esta manera, escuchando al mundo para que el mundo los oiga. Y no es que estamos en contra de escuchar al mundo, ni es que estamos en contra de que el mundo nos oiga. El tema es el contenido del mensaje. Para los falsos maestros, el contenido de su mensaje nace desde el mundo, porque ellos son del mundo y oyen al mundo y el mundo los oye. Pero para el cristiano bíblico, el contenido del mensaje está determinado por la Biblia. Y este contenido del mensaje es lo que nosotros sabemos que el mundo necesita y no vamos a averiguar en el mundo qué contenido quiere escuchar en la Biblia, sino que vamos a averiguar a la palabra de Dios, a la Biblia, qué contenido necesita el mundo. El mundo no marca qué se predica, qué se enseña de parte de los cristianos, mucho menos qué se cree. Sin embargo, vemos este ataque una y otra vez contra la iglesia, en donde el mundo determina qué debe creer la iglesia. Y es increíble en estos tiempos cómo se ha vuelto a una mentalidad precristiana en donde
El mundo le dice a la iglesia cómo debe ser el matrimonio. El mundo le dice a la iglesia cómo debe ser la sexualidad. El mundo le dice a la iglesia cómo debe ser la vida. El mundo le dice a la iglesia cuándo comienza la vida. Cuidado con estos. Cuidado con esta manera de pensar y cuidado con estas personas que traen su mensaje desde el mundo. Obviamente es muy sutil esto y lo hacen de muchas maneras. Puede ser porque llegan con ideas que les expresan sus compañeros, sus amigos del mundo. Entonces entran a la iglesia y dicen, che, me parece que la iglesia debería enseñar esto o decir esto o ser políticamente correcta con esto. O puede ser que a través de estudios académicos, seculares, ateos, paganos, incluso cristianizando el paganismo o cristianizando filosofías anticristianas, llegan y le dicen a la iglesia, la sexualidad tiene que ser así. Iglesia, la vida comienza en este mes de concepción. Iglesia, el matrimonio debe ser así. Eso es una característica de los falsos maestros. Eso es una característica de la gente que no está siendo gobernada por Dios. La iglesia que se asemeja al mundo pierde su relevancia en el mundo. Si una iglesia se parece al mundo, pierde su relevancia, pierde su importancia, pierde parte de su identidad, pierde su propósito en el mundo. No estamos en el mundo para parecernos al mundo, sino que estamos en el mundo para contrastar con el mundo. No para completarlo, no para traer sus ideas y cristianizarlas. Estamos en el mundo para enseñar, vivir y primero que todo aprender la palabra de Dios de tal manera que vivamos una vida que haga que Cristo sea glorificado en el mundo. No estamos para que el mundo nos acepte. Si bien el mundo nos puede aceptar o rechazar, no estamos para eso. Estamos para traer un mensaje claro de parte de Dios que obviamente contrasta con el mundo porque el mundo está en tinieblas y nosotros estamos en luz y la luz y las tinieblas contrastan. Y este mensaje que nosotros traemos desde la luz hacia las tinieblas es contrastante con lo que hay en las tinieblas. Los falsos maestros en realidad son del mundo, por más que estén en la iglesia. Por eso hablan de parte del mundo y el mundo los oye. Y lo triste es que también muchas iglesias los oyen. Muchas iglesias se dejan engañar por estas cosas. Yo sé que hay que distinguir entre falsos maestros y cristianos confundidos, pero hay que tener muy claro de que no podemos ver los corazones de las personas. Entonces sí podemos distinguir lo que es una falsa enseñanza, una mala enseñanza, de lo que es una buena. Y estos cristianos que están confundidos necesitan urgentemente hacer algo que es muy difícil, pero que es principal, es primordial en la vida cristiana. Ser humildes frente a Dios, tan humildes como para escuchar más su palabra que al mundo. La corriente popular evangélica, tristemente, es creer que a la Biblia le falta algo para la vida espiritual y que hay que ayudar a Dios para guiar a su pueblo. Creen muchos que también Dios es irrelevante, así como se reveló, que hay que actualizarlo en la era actual para darle importancia a la revelación de Dios. Pero cuidado, esto no es cierto, esto no es cierto. En Colosenses 2:8 dice, miren que nadie los haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios de las normas elementales del mundo y no según Cristo. Acá en Colosenses 2:8, Dios a través de Pablo dice, tengan cuidado de que nadie les cautive la mente a través de cosas, de filosofías que nacen en el mundo y que son del mundo y que no son de Dios. Este ataque a la máxima sola escritura, a la frase que significa solamente la escritura, es impresionante en las iglesias hoy. Incluso han redefinido el amor. Entonces confunden amor con tolerancia. Y confunden amor con complicidad. Sin embargo, Dios ha definido el amor, está en 1 Corintios 13, y dice, el amor se goza en la verdad. Es impresionante la cantidad de cristianos evangélicos
que no tienen una posición clara frente al aborto o tienen una posición anti-Dios frente al aborto. Ni siquiera digo anticristiana porque en realidad es anti-Dios frente al aborto. O frente a la homosexualidad, o frente al adulterio, o frente al fraude, o frente al engaño. Cuidado, iglesia. Porque acá Pablo en Colosenses 2:8 le está diciendo a la iglesia, tengan cuidado de que nadie esclavice su mente. Y la Biblia está siendo atacada una y otra vez. Lo que Dios enseña está siendo atacado una y otra vez. Nosotros necesitamos contextualizar el mensaje, pero nunca sacrificar nada de él en función de que encaje en el mundo caído. La iglesia que se asemeja al mundo pierde su relevancia y el mensaje de la iglesia que se asemeja al mensaje del mundo hace que ese mensaje no sirva para nada. ¿En qué no debe parecerse la iglesia al mundo? En pensamientos y en conducta. Nosotros creemos lo que Dios dice. No tenemos que salpicar con versículos bíblicos la psicología, el coaching, filosofía, movimientos, como si la revelación de Dios estuviera incompleta o necesitara una ayudita. Como dice J. Adams, lo que Dios ha hecho no necesita mejoras. La Biblia es perfecta y es suficiente para el cristiano, para saber qué debe creer, para saber qué debe pensar y para saber cómo debe comportarse frente a Dios. Nosotros no tenemos que redefinir lo revelado, sino descubrirlo o redescubrirlo, pero no definirlo ni redefinirlo, sino descubrirlo o redefinirlo. No sé cómo se pronuncia este apellido, Stuart Briscoe, predicando a las personas del siglo XXI, así se llama su libro, tiene esta frase: no tiene sentido estar siempre reinventando la rueda. Podemos usar la misma rueda, pero lo importante es que la hagamos nuestra y dejemos nuestra propia huella. Hablando de la revelación bíblica, dice, usa el ejemplo de la rueda, la ilustración de la rueda, y dice, no tiene sentido estar siempre reinventando la rueda. Podemos usar la misma rueda, pero lo importante es que la hagamos nuestra y dejemos nuestra propia huella. Y sucede lo mismo con la Biblia y con los principios bíblicos. No tiene sentido seguir reinventando o redefiniendo. Lo que tenemos que hacer es tomar los principios bíblicos y hacerlos nuestros, de tal manera que dejemos nuestra propia huella con esos principios bíblicos eternos. Son eternos. La palabra de Dios es una herramienta perfecta de Dios. En Isaías 55:11, Dios dice que su palabra sale de su boca y no va a volver a él vacía, sin haber realizado lo que él quiere que su palabra realice, y tampoco sin haber logrado el propósito para el cual Dios envió su palabra. En Isaías 55:11 se nos dice que la palabra de Dios es la herramienta perfecta de Dios y que no vuelve a él vacía y no vuelve a él sin haber realizado el propósito para el cual envió a la palabra de Dios. ¿Y para qué es suficiente la Escritura? Acompáñame a 2 Timoteo 3, 16 al 17. 2 Timoteo 3, 16 al 17. Es suficiente para capacitar a la iglesia. Dice 2 Timoteo 3, 16 al 17. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, con el propósito de que el hombre de Dios sea perfecto. Esto significa maduro, completo, equipado para toda buena obra. Fíjense que Dios a través de Pablo está diciendo que su palabra es útil para capacitar a la iglesia. No necesitamos cosas de afuera de la Biblia para que la iglesia se capacite. No necesitamos que el mundo redefina o nos diga qué es lo que nosotros necesitamos. Lo que nosotros necesitamos está en la Biblia. Esto es fundamental en el cristianismo. Comprender que la Biblia es suficiente para capacitar a la iglesia. Es suficiente para capacitar a la iglesia. A través de la Escritura inspirada por Dios, Dios hace que el hombre suyo sea maduro, sea completo, equipado para toda buena obra.
La Biblia es suficiente. Esto no quiere decir que no podamos leer otros libros cristianos, ni mucho menos que no podamos ser bendecidos por las enseñanzas de grandes maestros bíblicos que hay en nuestro tiempo. Lo que quiere decir es que si vamos a ver algo de afuera, que sea conforme a la Biblia. Necesitamos los maestros bíblicos porque hay partes de las Escrituras que no son fáciles de aprender. Y gracias a Dios contamos con maestros dentro de la iglesia y fuera de la iglesia para comprender esas partes difíciles de comprender. Pero siempre en función de explicar y aplicar la palabra de Dios. Las cosas que no nacen de la palabra de Dios no son necesarias para el pueblo de Dios. No son necesarias para el pueblo de Dios. Lo que sí es necesario para que su pueblo sea capacitado es la Escritura inspirada por Dios. En 2 de Pedro 1, 3 y 4 dice que Dios por su divino poder nos concedió todo lo que necesitamos para esta vida en sumisión a Dios. ¿Y cómo concedió eso? Mediante el conocimiento, pero el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria. ¿Y cómo llegamos a conocer a aquel que nos llamó para su gloria? A través de la palabra. Entonces vemos que Dios nos ha concedido todo lo que necesitamos para esta vida, para vivir esta vida como Él le agrada, para vivir esta vida en sumisión a Él. Pero ¿cómo nos concede eso? A través del verdadero conocimiento de aquel que nos amó. ¿Y dónde encontramos la verdadera enseñanza acerca de aquel que nos llamó? ¿En nuestro corazón? No. ¿En nuestra mente? No. ¿En nuestra imaginación? No. Esas partes nuestras son extremadamente engañosas. En el mundo, mucho menos. ¿Dónde encontramos el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó? En la palabra de Dios. Necesitamos comprender la importancia de esta sola Escritura. Ahí está el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Ahí están sus preciosas y maravillosas promesas. Ahí está lo que transforma nuestra vida, en la Biblia. Entonces, vemos que la palabra de Dios ha sido atacada desde el principio, atacada históricamente, incluso dentro de la iglesia. Vemos que la palabra de Dios es una herramienta perfecta de parte de Dios. Vemos que es suficiente para capacitar a la iglesia. Y porque es suficiente, debe ser enseñada de generación en generación. En 2 de Timoteo 2:2 dice así: lo que has oído de mí, le dice Pablo a Timoteo, en la presencia de muchos testigos. Fíjense, está hablando de una cadena de discipulado. Lo que has oído de mí, le dice Pablo a Timoteo, en la presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean capaces de enseñar también a otros. Fíjense cómo acá en 2 de Timoteo 2:2 nos dice: este eslabón de enseñanza, lo que se aprendió de Pablo en presencia de muchos testigos, eso es lo que Timoteo debía enseñar a hombres fieles, no cualquier persona, sino hombres fieles, capaces de enseñarle a otros. Por eso, porque la Biblia es importante y es suficiente, debe ser enseñada de generación en generación, con una manera de enseñarse. En 2 de Corintios 2:17 dice Pablo en 2 de Corintios 2:17, no somos como muchos que comercian la palabra de Dios. ¿Habrá muchos en nuestro tiempo comerciando la palabra de Dios? Sí, pero eso nos acompaña desde el principio del cristianismo. Ya Pablo se quejaba de aquellos o señalaba a aquellos que comerciaban con la palabra de Dios. Y Pablo dice, no somos como muchos que comercian la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios, hablamos en Cristo delante de Dios. ¿Cómo debe ser enseñada la palabra? Debe ser enseñada a otros, recordando que se está haciendo delante de Dios y de parte de Dios. Entonces este punto debe ser enseñada de generación en generación. También, porque es totalmente importante para el pueblo de Dios, debe ser predicada. La palabra de Dios debe ser predicada. ¿Por qué? Porque produce fe y contiene al Evangelio. Al producir fe y contener al Evangelio es poderosa para salvar. Nosotros sabemos lo que dice Pablo en Romanos 10:17, dice, así que la fe viene del oír y el oír por la palabra de Cristo. Romanos 10:17. En 2 Corintios 4:6 dice, pues Dios que dijo, de las tinieblas resplandecerá la luz,
es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Cristo. ¿Qué está diciendo Pablo en este pasaje que es 2 Corintios 4:6? Que su palabra es una fuerza creadora y nos ha creado de nuevo en Cristo, es salvadora. Entonces debe ser predicada la Biblia porque produce fe y contiene el Evangelio. Entonces esta característica de producir fe, como dice Romanos 10:17, y contener el Evangelio, hacen que sea poderosa para salvar. ¿Recuerdan Romanos 1:16 al 17? Pablo decía, no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación de todo el que cree. En el Evangelio, la justicia de Dios se revela. Entonces vemos en Romanos 1:16 y 17 cómo se repite esta idea de comprender que la palabra de Dios produce fe y contiene el Evangelio. Entonces es poderosa para salvar. El Evangelio es poder de Dios. El Evangelio se revela a través de la palabra. Alguien dijo en un contexto que es muy diferente al nuestro, dijo, predica siempre y si fuera necesario usa palabras. En su contexto, esta persona que lo dijo, todo el mundo sabía que era cristiano, todo el mundo sabía el tipo de vida que llevaba, todo el mundo conocía. Entonces, él llamó la atención frente a la corrupción de su contexto, diciendo, bueno, ya todo el mundo sabe nuestro mensaje, pero que vean nuestra conducta también alineada a ese mensaje. Pero en nuestro contexto, no todo el mundo sabe lo que creemos, no quienes nos rodean saben lo que profesamos, y nuestra conducta no es el Evangelio. Nuestro testimonio no es una autobiografía, nuestro testimonio es hablar de Cristo de una manera personal, pero hablar las verdades absolutas y generales de Cristo, cómo se han aplicado en nuestra vida. No es una autobiografía. Nosotros testificamos de la obra de Cristo en su vida, en su muerte, en su resurrección, y cómo eso ha impactado nuestra propia vida. Pero el punto principal es la obra de Cristo. ¿Cómo podría yo hablar de la obra de Cristo? ¿Cómo podría yo ser un testigo, alguien que testifica de la obra de Cristo, si no uso palabras? Es imposible. Es imposible. El Evangelio está contenido en la palabra de Dios. Entonces, a la hora de predicar, yo tengo que usar palabras para expresar la palabra de Dios. Puede ser que me siente con esa persona a leerle la Biblia, o también puede ser que le parafrasee la Biblia en mi predicación. Pero para predicar el Evangelio es necesario hablar. ¿Qué tenemos que hablar? La palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ella es la que produce fe y ella es la que contiene el Evangelio. Y esto es poderoso para salvar. En 2 de Timoteo 3:15, Pablo le dice a Timoteo, desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Pablo le dice a Timoteo, en 2 de Timoteo 3:15, que desde niño él ha sabido las Sagradas Escrituras. Y él estaba hablando del Antiguo Testamento. Y dice que le pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación. Pero ¿cómo va a llegar? A través de algo que aparece ya en el Nuevo Testamento, a través de la fe en Cristo Jesús. Vemos que las Escrituras contienen la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. En las Escrituras está revelado el poder de Dios para salvación. Entonces, vamos punto por punto, vamos muy rápido porque estoy tratando de meter muchos conceptos juntos, pero quiero exaltar la importancia de las Escrituras en este tiempo que podemos recordar la Reforma Protestante. ¿Sí? Entonces vemos que la Biblia tiene estas características, es atacada históricamente, la palabra de Dios es atacada históricamente. La palabra de Dios es una herramienta perfecta de Dios. La palabra de Dios es suficiente para capacitar la iglesia. Debe ser enseñada de generación en generación, debe ser predicada porque produce fe y contiene el Evangelio, entonces es poderosa para salvar. Y porque también es suficiente, debe ser sostenida por la iglesia.
debe ser sostenida por la iglesia. En 1 Timoteo 3:15 dice Pablo a Timoteo, dice, en caso de que me tarde, te escribo para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. ¿Qué es la casa de Dios? Es la iglesia del Dios vivo. Y ahí Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, inspirado por Dios, dice que la iglesia del Dios vivo es columna y sostén de la verdad. Entonces la palabra debe ser sostenida por la iglesia. La iglesia que no sostiene estas verdades ha dejado su función de ser sal y luz en la tierra. Ahí en 1 Timoteo 3:15, Dios a través de Pablo dice que la iglesia es columna y sostén de la verdad. Entonces tenemos que tener en cuenta algo muy claro. Dios no nos llamó a ser políticamente correctos. Hermano, Dios no te llamó a ser políticamente correcto. Cuando somos políticamente correctos, puede ser que estemos perdiendo parte de nuestra función en la tierra, parte de nuestro propósito en la tierra. ¿Cuál es nuestra función, nuestro propósito? Ser sal y luz en la tierra. Somos quienes sostienen la verdad. Somos la columna que sostiene, es una torre, es un baluarte, somos quienes sostienen la verdad. Iglesia, Dios no te llamó a ser políticamente correcta, Dios te llamó a ser fiel a Él. No se trata de tu comodidad en el mundo, se trata de tu fidelidad a Dios dentro del mundo. Y es muy posible que sea a costa de tu comodidad social, económica. Dios no te llamó a ser políticamente correcto. Dios te llamó para ser parte de su familia, la casa de Dios. Y estando dentro de la familia de Dios, sos iglesia del Dios vivo. Sos la asamblea del Dios vivo. Sos parte de su familia, sos parte del cuerpo de Cristo. Sos parte de su pueblo. ¿Y qué hace su pueblo? Sostiene la verdad. Pero para sostenerla hay que conocerla y también ser valiente frente a lo conocido. Y expresarlo. Sabiendo que Dios no nos dio un espíritu de cobardía, sino todo lo contrario. La iglesia o el cristiano tiene que saber que Dios no nos llamó a ser políticamente correctos. Somos la sal de la tierra, no el azúcar. Somos la sal de la tierra. Tenemos que sostener la verdad para que este mundo que se va estropeando, que se va pudriendo día a día, tenga una putrefacción ralentizada, tenga una putrefacción más lenta. Tenemos que sostener la verdad porque es parte de nuestra identidad. Es muy loco pensar de que alguien que sostiene la verdad es orgulloso. No somos dueños de la verdad, hermano. La verdad es nuestra dueña. Somos siervos de la verdad. ¿Y qué hacemos en servicio de la verdad? La sostenemos. Dios no te llama a ser políticamente correcto. Ni siquiera dentro de tu familia, ni dentro de tu trabajo, ni de ninguna manera. Dios te llama a sostener la verdad. Sos columna y baluarte de la verdad. Sos quien sostiene la verdad. Dios nos llamó a ser fieles a Él. Y ser fieles a Él incluye el hecho de sostener la verdad. ¿Cómo podríamos enfatizar la importancia de esto? En el mundo no está la verdad. Y el que no conoce la verdad no tiene libertad. En el mundo no está la verdad. En Dios está la verdad. Entonces nosotros tenemos que tirarnos de cabeza, zambullirnos en la revelación perfecta, divina de Dios, en la Biblia. Tenemos que comprender que ella es suficiente. Tenemos que comprender que ella es necesitada por el mundo. Tenemos que comprender de que ser agnósticos no es ser humildes. Esta idea de decir, yo no puedo comprender a Dios,
Entonces está tu verdad, mi verdad. Esta idea de que esto es humildad es un error gigante que trae muchos otros errores. La Biblia es verdad. Si no, cámbiate de religión, volvé a Roma o unite a alguna de las sectas. En el pasado aparecía alguien diciendo, yo creo que Jesús no es Dios, sino que es una creación. No podés continuar acá. Pero sí, pero no, sos declarado hereje. Y salía de la iglesia una persona que dudaba de la divinidad de Cristo o que creía en que Él era creado. Y esto fue el arrianismo, por ejemplo, y fue condenado hace muchos siglos al principio de la iglesia. Pero luego cuando volvió a la iglesia protestante, este pensamiento fue rechazado. ¿Cómo fue rechazado? De ahí nacen en parte los mormones, los testigos de Jehová. Luego otros vinieron. Creemos que para llevar una vida cristiana perfecta hay que volver a la ley de Moisés. No, eso está mal. Los adventistas. Pero hoy cada herejía nace, vive y se reproduce dentro de la propia iglesia protestante porque la iglesia protestante ha confundido la humildad con agnosticismo. Y en vez de entender la humildad como una sumisión a Dios, ha entendido la humildad como una relatividad de verdades. Esto es una locura y Dios no nos ha llamado a esto. Dios ha pagado el precio por nuestras vidas para que seamos sus siervos en la tierra. Y parte de servirle a Él tiene que ver con levantar, sostener, ser columna de la verdad. Tenemos que estar atentos a lo que Dios exige de nosotros en su palabra. Y no aceptemos la definición del mundo de humildad. Ser humilde no es ser relativo ni ser agnóstico. Ser humilde es ponerse de rodillas frente a Dios para escucharle hablar y tener la valentía de sostener su verdad a pesar de todo el dolor que eso pueda tener como reacción de parte del mundo. Nosotros tenemos que aprender a ser humildes frente a Dios. Ser humildes frente a Dios. El mundo necesita desesperadamente esa verdad que la iglesia debe sostener. Cuando la iglesia pierde esta identidad, la iglesia se hace irrelevante. No sirve para este mundo. Es totalmente reemplazable por cualquier club social, por cualquier entidad no gubernamental. Es fácilmente reemplazada por cualquier otro espacio social. Somos la columna, somos el sostén de la verdad, iglesia. Hacete cargo de tu identidad. No le creas al mundo que ser políticamente correcto es ser humilde. Eso es una porquería, eso es una idea satánica, mundana, diabólica. Si sos humilde, vas a temblar frente a la palabra de Dios. Y si sos humilde, vas a ser sostén de la verdad. Vas a ser columna de la verdad. A pesar de que el mundo te diga que sos un soberbio, a pesar de que el mundo te diga que sos un orgulloso, vos tenés que sostener la verdad porque para eso Dios te salvó. ¿Qué tenemos que esperar si sabemos las ideas del mundo? Y es re triste que haya personas dentro de la iglesia que defiendan más la levadura que la masa, que defiendan más las ideas mundanas acerca del matrimonio, acerca de la vida, acerca de la sexualidad, acerca de la feminidad, acerca de la masculinidad. Que ataquen a aquellos que quieren volver a principios bíblicos con respecto a estos conceptos y todo lo que concierne a la vida. Sos sostén de la verdad. No seas cobarde. No seas orgulloso. Porque sos un orgulloso si crees que puedes tener una mejor idea que Dios. Eso es ser orgulloso. Y si Dios te dice que sos sostén de la verdad, tenés que conocerla y sostenerla. Porque conociendo la verdad, el mundo va a ser libre. Estás puesto en la tierra para ser valientemente sostén y columna de la verdad. Y el mundo necesita esa verdad. Aunque la rechace, nosotros sabemos que la necesita. Entonces el mayor bien que vos podrías hacer al mundo no es darle una palmadita en el hombro, ni siquiera es darle de comer. Es mostrarle la verdad que hace libre, porque esa libertad es eterna. Jesús dijo
que si el Hijo los libertare, serán verdaderamente libres. Juan 8. Iglesia, tenés que ser valiente hoy. No sos un espía, sos un embajador de Cristo. Tenés que velar por los intereses de tu Rey. Y tu Rey está interesado en que vos muestres la verdad, para que el mundo sea libre. Sabemos que no todo el mundo va a ser libre, pero nuestra manera de ir a buscar el nombre de Cristo a esas personas que están perdidas es mostrando la verdad. Y la verdad está contenida en la Biblia. Nosotros sabemos a dónde va, qué va a producir el movimiento feminista que actualmente estamos atravesando. Sabemos que va a producir cualquier movimiento también machista, el movimiento del aborto. Tenés que saber, iglesia, de que los ataques contra la verdad de Dios son históricos desde el Génesis, desde el Edén hasta el día de hoy. Lo vivió Adán, lo vivió Eva, lo vivió Pablo, lo vivimos nosotros. Todos los humanos hemos vivido en tiempos en los cuales la palabra de Dios es atacada. Eso no es ninguna novedad. No es que ahora recibimos este ataque, sino que desde el principio Dios exige de nosotros que seamos fieles a Dios. Que no confundamos agnosticismo ni relativismo con humildad. Tenemos que ser humildes frente a Él. No importa si el mundo nos toma por soberbios. Obviamente va a chocar porque contrastamos. ¿Por qué contrastamos? Porque nosotros somos de la luz y ellos son de las tinieblas. Entonces va a contrastar. Pero algunos del mundo, al ver la luz, van a ir hacia ella. Tenemos que ser valientes. Tenemos que animarnos. Tenemos que sostener la verdad. Y esta verdad debe ser defendida. En 1 Pedro 3:15 dice: santifiquen a Cristo como Señor en sus corazones, estando siempre preparados ¿para qué? Para presentar defensa ante todo el que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes, pero háganlo en mansedumbre y reverencia. Qué difícil, ¿eh? Muchas veces yo me llevo mansedumbre marzo, pero es la manera que Dios nos enseña a través de Pedro. 1 Pedro 3:15 dice que santifiquemos a Cristo en nuestros corazones. ¿Cómo vamos a santificar a Cristo en nuestros corazones? Como Señor en nuestros corazones. ¿Cómo nos vamos a consagrar más a Cristo? ¿Cómo? Estando siempre preparados para presentar defensa. Defensa de nuestra fe, defensa de la esperanza que hay en nosotros, defensa del Evangelio, defensa de las verdades bíblicas. ¿Cómo vamos a consagrarnos a nuestro Señor Jesucristo? Preparándonos para presentar defensa de la fe. ¿Cuánta gente está dentro de las iglesias y no está lista para defenderla? Incluso cree que defenderla es una muestra de orgullo. Dios dice que vas a expresar el señorío de Cristo en tu vida preparándote para presentar defensa de la fe que profesamos. Eso lo dice Dios. Entonces tu humildad va a estar medida según tu obediencia a Cristo, no según el grado de aceptación que tengas del mundo. Insisto, tu humildad está medida según tu obediencia a Dios, a su palabra. Tu humildad no está medida según el grado de aceptación que tengas de parte del mundo. Tienes que ser valiente, como estos hermanos que hace 500 años le dijeron a una iglesia corrupta, hereje, basta. Lo tenés que hacer dentro de las iglesias protestantes porque la reforma no ha llegado como tendría que haber llegado a nuestro contexto. A Latinoamérica no ha llegado como tendría que haber llegado. En Latinoamérica la reforma está recién comenzando, la reforma protestante. Entonces está lleno de iglesias, pero su teología es sumamente superficial. Y tenés que ser valiente frente a eso. Y tenés que presentar defensa de eso. Creo, sin ánimo de ofender a nadie, de que hoy la iglesia evangélica es un gran campo misionero. ¿Por qué? Porque hemos salido de Roma, pero Roma no ha salido de nuestros corazones. Entonces muchas herejías que fueron señaladas en Roma hace 500 años y hace 1000, 1500 y 2000 años
por falta de conocimiento de la iglesia evangélica, vuelven a repetirse dentro de la iglesia evangélica, dentro de la iglesia protestante. La iglesia hoy es un campo misionero. Tenemos que reevangelizar a los evangélicos. Tenemos que dar defensa de la fe. ¿Y cómo sabemos que esto es cierto? Por las cosas, porque las medimos a la luz de la Biblia. Podemos agarrar un montón de predicaciones de un montón de iglesias, tristemente, y lo digo con mucho dolor y con amor, pero estoy desesperado porque conozcan la verdad que trae libertad. Y vemos estas prédicas, esta enseñanza, estos pensamientos que son definidos, son tallados, tienen la forma que el mundo les ha dado. Simplemente los salpican con versículos bíblicos. Iglesias llenas de supersticiones, iglesias llenas de herejías, iglesias llenas de cosas. Pero ¿cómo pasa esto en las iglesias? Porque pasa en los corazones. Y yo tengo que preocuparme primeramente porque no pase en mi corazón. Luego que no pase en mi familia. Y luego que no pase en mi iglesia. Pero vos también tenés que hacer lo mismo. Preocuparte por tu corazón primeramente, preparándote para presentar defensa de la fe que profesas. Incluso tu corazón muchas veces ataca la fe que profesas. Y vos tenés que presentar defensa. La verdad debe ser defendida. Entonces tenés que preocuparte por tu corazón, tenés que preocuparte por tu familia y no confundir humildad con agnosticismo o humildad con relativismo. Vos sos humilde si Dios dice que sos humilde. ¿Y cómo es una persona humilde? El que tiembla ante su palabra. No es una persona humilde que dice, bueno, para estar bien con fulanito mejor no le digo nada. Bueno, para estar bien con menganito mejor no le señalo nada. Estás condenando a la esclavitud a esa gente. Vos tenés que preparar defensa de la verdad. Presentarte vos como una persona preparada para defender lo que crees. No pierdas el tiempo. Tu tiempo en la tierra tiene este propósito: ser columna, ser sostén de la verdad, ser sal, ser luz. Ser quien defiende la verdad. Acompáñame a Judas 1.3. Judas 1.3. Judas 1.3. Judas ya siendo parte del liderazgo de la iglesia primitiva, medio hermano de Jesús, dice: amados, por el gran empeño que tenía en escribirles acerca de nuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribirles exhortándolos a luchar ardientemente por la fe que de una vez para siempre fue entregada a los santos. Fíjense lo que dice Judas acá. Dice, tenía ganas de escribirle acerca de la salvación que tenemos en común. Tenía ganas de hablar de esto, de que tenemos una salvación en común. Pero viendo lo que está sucediendo, he sentido una necesidad imperante. Esta necesidad es de exhortarlos. Exhortar tiene que ver con amonestar, pero también tiene que ver con alentar. Con alentar a la persona para algo. Exhortándolo ¿a qué? A luchar ardientemente por la fe que de una vez para siempre fue entregada a los santos. La fe fue entregada una vez y para siempre a los santos. Y fíjense que Judas les escribe a las iglesias diciendo, hay algo que tenemos en común, la salvación. Pero veo que hay algo que necesitamos hablar. ¿Qué necesitamos hablar? Ustedes necesitan y deben luchar ardientemente por esa fe que fue dada una sola vez y para siempre al pueblo de Dios, a los santos, a los salvos. Fíjense que muchas veces necesitamos esta exhortación de Judas. Nos juntamos con menganito que viene a una iglesia en donde se predica cualquier porquería, donde se cristianiza brujería, hechicería, donde se cristianizan supersticiones, y nos podemos hablar
nos ponemos a hablar de la salvación que tenemos en común. Y Judas dice, no, a mí me encantaría hablar con vos de la salvación que tenemos en común, está diciéndole Judas a sus lectores. Pero veo que tenemos que hablar de otra cosa. Necesitamos luchar ardientemente por la fe que fue dada una vez y para siempre a los santos. ¿Ante quién estás presentando defensa de la fe que hay en vos? ¿De qué manera estás luchando ardientemente por esta fe que se te fue dada? Si no estás haciendo estas cosas, no estás haciendo parte de lo que te toca hacer en tu contexto. Desde Génesis hasta hoy y hasta que Jesús vuelva, la palabra de Dios será atacada, pero el pueblo de Dios sabe lo que tiene que hacer. Yo enumeré 6 puntos. La palabra de Dios es atacada históricamente. La palabra de Dios es una herramienta perfecta de Dios para capacitar la iglesia. La palabra de Dios debe ser enseñada de generación en generación. La palabra de Dios debe ser predicada porque produce fe y contiene el evangelio, entonces poderosa para salvar. La palabra de Dios debe ser sostenida por la iglesia. Y la palabra de Dios debe ser defendida por la iglesia. Nuestro contexto necesita que nosotros conozcamos bien la palabra porque ella está unida al poder de Dios. La palabra de Dios es poderosa. Es la que creó todo lo visible, es la que nos salvó. La palabra de Dios es poderosa. Y entendemos que nuestro contexto, sea cristiano, ateo, pagano, nuestro contexto necesita que nosotros conozcamos bien la palabra. Comprendiendo que fue atacada históricamente, no es nada nuevo esto, comprendiendo que es una herramienta perfecta de Dios para capacitar a la iglesia, comprendiendo que debe ser enseñada de generación en generación, debe ser predicada porque produce fe y contiene el evangelio, debe ser sostenida por la iglesia y debe ser defendida por la iglesia. En Marcos 12:24, Jesús, hablando con un grupo de saduceos, Jesús dice, ¿no es esta la razón por la que ustedes están equivocados? ¿Que no entienden las Escrituras ni el poder de Dios? Las dos cosas van juntas. Comprender las Escrituras tiene que ver con conocer el poder de Dios. Esto está en Marcos 12:24. Comprender bien las Escrituras tiene que ver con también ver al poder de Dios. Yo he visto el poder de Dios para creación. ¿Dónde lo he visto? Cuando ha salvado gente. Y he visto que son una nueva creación. He visto el cambio en sus rostros. He visto el cambio en sus conductas, en sus prioridades. He visto el cambio en su vida. He visto cómo una persona que era de una determinada manera, luego de que el evangelio verdadero llega a su vida, es de otra manera. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios llegó a esa vida y la transformó. Porque es poderosa la palabra. Es poder de Dios el evangelio. Y lo he visto. Y es impresionante cómo ese carácter es cambiado. Es impresionante cómo esa conducta es cambiada, cómo esas prioridades de vida son cambiadas. Pero para ver el poder de Dios actuando, tengo que ver a las Escrituras primero. Y esto es lo que Jesús le reprochaba a estos saduceos del Marcos 12:24. Están equivocados. ¿Por qué? Porque no entienden las Escrituras ni el poder de Dios. Y el mundo necesita conocer la verdad de Dios, escuchando la palabra de Dios, para ver esa obra poderosa de Dios. Y podemos ver claramente que nuestro contexto está muy oscuro. Muy oscuro. Dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Dentro de la iglesia quisiera señalar una frase de Spurgeon que dice: aquel que no odia la falsa doctrina, en realidad no ama a la verdadera doctrina. Aquel que no odia la falsa doctrina no ama a la verdadera doctrina. Spurgeon decía eso. Y quiero citar, con respecto al mundo, un párrafo de un libro de John MacArthur. Dice así: casi en todas las eras de la historia eclesiástica ha habido personas en la iglesia que se han convencido
de que la mejor manera de ganar al mundo es ofrecer lo que le apetece al mundo. La aplicación de esa metodología siempre ha distorsionado el mensaje del Evangelio. Los únicos periodos históricos en los que la Iglesia ha tenido una influencia significativa en el mundo han venido como producto de la firmeza del pueblo de Dios en negarse a ceder ante las presiones externas para proclamar con denuedo la verdad a pesar de la hostilidad del mundo. Cada vez que los cristianos se niegan a cumplir la tarea de confrontar las tendencias populares, la Iglesia ha perdido esa influencia y en su impotencia ha quedado fusionada de manera inconfundible con el mundo. Tanto las Escrituras como la historia atestiguan la verdad, la veracidad de este hecho. Lo que dice MacArthur, dice que hay evidencia histórica y evidencia bíblica para reconocer esto. Cuando la Iglesia comienza a ser moldeada por el mundo, la Iglesia pierde significativo, pierde relevancia, pierde importancia y se hace una iglesia impotente frente al mundo. Y es finalmente absorbida por el mundo. Pero al mismo tiempo, hay gente que vuelve a las Escrituras y sostiene la verdad a pesar de lo que sea popular. Y esa es la gente que ha permanecido desde el principio, desde Pentecostés hasta hoy y hasta que Jesús vuelva. Solo lo que está sobre la Escritura va a prevalecer, el resto va a desaparecer. No importa la cantidad de miembros de una iglesia, no importa la cantidad de sillas, no importa lo grande que sea el edificio, la iglesia que se fusiona con el mundo desaparecerá. No importa la cantidad de programas, no importa la cantidad de medios, no importa la cantidad de potencial que tenga la iglesia que deja que el mundo le dé forma, va a desaparecer. Pero no es lo más triste que desaparezca. Lo más triste es que desaparezca creyendo que estás haciendo bien las cosas cuando las estás haciendo de manera contraria como Dios enseña. La reforma protestante recién está comenzando en Latinoamérica. Volvamos a la verdad. El mundo lo necesita y también la iglesia necesita que volvamos a la verdad. Somos sal, somos luz. No despreciemos escondiendo nuestra identidad. No despreciemos nuestra identidad escondiéndola, porque ese es parte de nuestro propósito. En Juan 10:27 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y eso es lo que tenés que hacer. Necesitamos escuchar su voz. ¿Y dónde se encuentra su voz? En las Escrituras. Y necesitamos aprenderla para dos cosas, vivirla y enseñarla. Dios es digno de que la aprendamos, la vivamos y la enseñemos. Son cosas que nosotros necesitamos como iglesia y son cosas que el mundo necesita, porque si no, nunca vamos a llevar el verdadero evangelio. Vamos a llevar una distorsión diluida del evangelio que no tiene poder para salvación. Pero iglesia, te animo a escuchar su voz, a escuchar la voz de Cristo que está en las Escrituras. Que aprendas la palabra para vivirla y para enseñarla, porque Dios es digno de esto. Iglesia, perdóname porque hoy hablé medio fuerte y medio los gritos. Pero necesitamos que la reforma avance. El mundo lo necesita y la iglesia también lo necesita. Necesitamos volver a sola Escritura. La iglesia en general, evangélica en Latinoamérica, está muy contaminada por psicología secular, por filosofías, por corrupción, por herejías, incluso por supersticiones. Y esto pasa porque el pueblo de Dios no conoce la palabra de Dios. Entonces parte del pueblo de Dios en realidad no es pueblo de Dios. Simplemente va a la iglesia y se junta con otros o se conecta por Zoom. Pero necesitamos volver a sola Escritura. La Biblia, la palabra de Dios, es suficiente para que el pueblo de Dios sepa lo que es la verdad, lo que debe creer, lo que debe enseñar y cómo debe conducirse. Dios es digno de que volvamos a esto, ¿sí? Yo voy a orar donde estoy, pero te pido que ores vos también. Sé que la palabra de hoy fue medio fuerte. Me desespera que tantas iglesias
crean tantas supersticiones solamente porque se las ha salpicado con versículos. Me desespera ver cómo tanta gente define su sexualidad o incluso el derecho a la vida usando la Biblia de manera ridícula. Dios es digno de que sostengamos sus verdades y mostremos y vivamos luego de haber aprendido y enseñemos la verdad bíblica. Si no, la iglesia pierde su función. Estamos para ser sal, para ser luz. Estamos para ser relevantes, trascendentes en nuestro contexto. Sin la palabra de Dios, reconocida como debe ser reconocida, no vamos a ser relevantes. Y muy posiblemente, en lugar de estar yendo camino al cielo, estemos yendo camino al infierno. Aunque parezcamos o alguien crea que somos cristianos. Cuidado, iglesia. El mundo nos necesita y Dios es digno de la autoridad, que su autoridad sea reconocida a través de reconocer la autoridad de su palabra. Dios te bendiga mucho en esta mañana. Por favor, ora en donde estás.